buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y hoy vamos a empezar recordando a 100 años de su nacimiento al gran crítico francés Roland Barthes, figura clave del estructuralismo que además tuvo muchísimo peso en la crítica en la Argentina, sobre todo a partir de los años 70. Hay una mesa con dos escritores para recordar a Barthes, pero antes vamos a empezar con un pequeño informe. Ahí va. Roland Barthes fue un filósofo, ensayista y semiólogo francés. Es parte de la escuela estructuralista, con un interés especial por la lingüística. Consideraba que la intención de un autor no es el único anclaje de sentido a partir del cual se puede interpretar una obra, sino que éste debe ser creado activamente por el lector. Este concepto le permitió identificar la apertura para múltiples interpretaciones. Bueno, vamos a hablar de Barthes. Recién hablábamos con los compañeros acá de mesa. ¿Cómo lo vamos a llamar? Porque su nombre verdadero... Se diría Roland Barthes, pero claro, no vamos pero a ponernos estamos en la así. Argentina y le vamos Barthes. a decir Barthes o Barthes, como nos salga. Y sobre todo lo que nos interesa son 100 años del nacimiento. En Francia han organizado este año una cantidad enorme de homenajes, es una gran figura. Acá hay planeados, es en noviembre el aniversario. Hay varios homenajes también, entonces queremos adelantarnos a esos homenajes y hablar un poco de este escritor que realmente marcó en Francia. ¿Qué es lo qué podemos decir, Martín, que sintetiza lo nuevo, lo que introdujo en la literatura Roland Barthes? Mira, la verdad es que muchas cosas, porque es un recorrido largo y cambiante al mismo tiempo. Hay distintos libros y distintas etapas y sería difícil dar una única respuesta, una única formulación. La primera etapa, perdóname, es su relación o la influencia que tuvo la lingüística. Sí, hay una marca lingüística, semiológica en el estructuralismo, hay un viraje fascinante hacia el postestructuralismo, hay una última etapa que son las de los seminarios y cursos que se fueron editando después, hay cambios que van marcando la obra, pero cada uno de esos cambios es siempre fascinante. Yo no encuentro un Barthes que no me resulte fascinante. Puesto a subrayar algo, yo creo que el modo en que, quizás en relación a una cultura como la cultura francesa, de tanto endiosamiento de los escritores como figurones, la manera en que Barthes desplaza la cuestión del escritor hacia la escritura o hacia la lectura, me parece que sigue teniendo un impacto y una vigencia muy considerable. Claro, porque si lo decimos simplemente como para que todos nos entendamos y no solo los especialistas, él dice que el sentido de una obra no está dado por la intención del autor, sino por la lectura del lector, justamente, ¿no? Completa los significados y los sentidos. Mira, y a la vez es más que completar, porque suponer, quiero decir, va llegado el caso más lejos que formulaciones como la de Humberto Eco en Lector in Fábula. Porque es algo más que completar, porque suponer que se trata de completar implicaría suponer que hay algo ya de alguna manera preestablecido o diseñado o predispuesto, y el lector sería activo solo en el cumplimiento de algo que de alguna manera ya ha sido concebido. Y no es así como funciona. Es una producción de sentido que no viene a completar nada. Al revés, es la imposibilidad de completar. Nunca se completa. Y no es algo que esté predeterminado o dirigido por ninguna intención. Leer es producir sentido, de un modo que no está definido desde antes. Él habló de la muerte del autor, ¿no es cierto? El texto de la muerte del autor, que es de fines de los años 60, marca efectivamente esa inflexión. Al mismo tiempo, capta hasta qué modo un crítico, para el caso, y vos recién decías, era un escritor. Barthes además era un gran escritor, no solo era un escritor, era un gran escritor. La idea de que un crítico literario es un escritor, digamos, por un lado desplaza el eje hacia la cuestión de la lectura, pero en la lectura encuentra también la posibilidad de producir escritura. La lectura produce a la vez escritura y a mí también me parece... Sería la escritura crítica. Es que el crítico, contrariamente al lugar común que pretendería ser del crítico literario un escritor frustrado, ¿cómo podría ser un escritor frustrado si es un escritor? Y en el caso de Barthes, un gran escritor. Claro, no es un escritor de ficción, pero es un escritor. Pero es un escritor y tiene con la lengua y con sus formas una relación tan intensa y a menudo más intensa que los que pueden escribir ficción. Claro, pero cuando él habla del lector, no se está refiriendo solo a los críticos, sino a cualquier lector. Cualquier lector. Produce sentido desde su lectura. La lectura produce sentidos. Claro. Y produce sentidos que no responden a ninguna intención.
Por eso decía, no es cuestión de completar, claro, sino de producir. Y esa producción, por una parte, es incesante, por otra parte, siempre abierta. No solo no se completa la intención de un autor, no se completa nunca lo que un texto puede producir en sucesivas lecturas. Claro. Cada lectura es un texto nuevo, eso es lo que está diciendo, de alguna manera. ¿Qué decís, Luis? Bueno, Barthes tiene... Hola. Ante todo, hola. Barthes tiene un texto muy hermoso que se llama Por dónde comenzar, que es como él enseña a que un estudiante debe aprender a estudiar. Nosotros en Literal estudiábamos Barthes, entonces a mí me parece que Barthes, él plantea una cuestión muy singular, porque él, cuando habla del ensayo, dice el ensayo es un género ambiguo, como que él lo ha inventado y creo que es así, entre una disputa entre el análisis y la escritura, digamos, ¿no? Entonces, me parece que él se debate en eso, y realmente yo creo que evidentemente él es un escritor, y es el único que me parece que se despega, digamos, del estructuralismo, de la teoría literaria, porque él habla de la práctica de la escritura, ¿no es cierto? Con cosas muy fulgurantes, como que tiene, como decía Martín, digamos, uno puede pensar en el Barthes semiólogo, digamos, como va haciendo el viraje. Hay un ensayo en comunicaciones que es como una especie de shifter, digamos, que es sobre lo verosímil, ¿no? Sobre el problema de los rellenos en el relato, y cómo él va haciendo, digamos, cada vez un desarrollo más hacia la escritura, y una escritura muy político. La lección inaugural, digamos, que él es realmente ejemplar, porque sitúa, digamos, la dignidad de los profesores, ¿no? Y del Colegio de Francia, que él dice que no sabe cómo lo han invitado a él, que es un sujeto incierto. ¿Sujeto incierto? Es un sujeto incierto. ¿Y qué quiere decir con eso? Y él quiere decir que es un poco inubicable, ¿no es cierto? Si sos, bueno, un poco uno lo ha vivido. Cuando sos psicoanalista entre los escritores y escritor entre los psicoanalistas es un problema. Es el caso de Luis Guzmán. Él dice que es un poco, digamos, cuando entre los semiólogos o lingüistas lo acusarían de literario y los literarios de lingüista, pero realmente creo que él tiene una manera de operar, digamos, en la lectura, fundamentalmente por una cosa que a mí me parece deslumbrante, que es el fragmento, ¿no? Que él dice que ante el poder hay dos posibilidades. Si se da clase, la digresión, o sea, el desplazamiento. Y si se escribe, digamos, poder como fragmentar, ¿no? La idea de lo fragmentario que atenta contra una totalidad del poder, el poder de la institución. Sí, claro. Él habla de la pluralidad de los poderes, porque para él es una situación difícil estar recibiendo ahí en la lección inaugural ese homenaje. Y sin embargo, no cede ni una palabra, no cede ni un principio. Y fíjate lo que cita. Él cita un texto nada menos que de Pasolini, ¿no? Entonces dice que alguien, ¿no?, puede adherir en determinado momento sus ideas, su escritura, digamos, hasta ser utilizado por cierta relación institucional del poder, pero que el escritor, y cita Pasolini, siempre tiene el derecho y la posibilidad de abjurar, ¿no? Que es como una reserva, que es una palabra rara, porque se habla mucho más de jurar que de abjurar, que es una reserva, una renuncia, una diferencia que vos te podés sostener, ¿no? Claro, y darte ese lugar. Darte ese lugar y esa posibilidad. Esa posibilidad. ¿No? Yo, por lo que tengo entendido, él sufría desde chico de tuberculosis, creo que era, y eso le ocasionó problemas durante sus estudios y no se doctoró. Entonces está relacionado un poco con lo que decía Luis, ¿no es cierto? Toma un lugar en la academia importantísimo que teóricamente en una institución tan tradicional como puede ser en Francia las instituciones educativas, y sin embargo arrasaban, lo convocaban, era muy popular, las clases de él se llenaban de gente, no se entraba. Es que está también el impacto del mayo del 68.
y eso resultó muy estimulante no solo para Barthes, sino para otros pensadores. ¿Qué rol jugó Barthes en mayo del 68? Mira, no es solo tanto el rol que cada uno pueda jugar en el impulso, sino lo que era en esa coyuntura esta posibilidad de pertenencia a una institución que, digamos, implicando también el cuestionamiento de la propia institución. Claro, porque por una parte, efectivamente, son, digamos, todo lo que una institución supone, en una cultura además muy ligada a la institución y a la tradición, pero al mismo tiempo insertarse en esas instituciones bajo el impacto de una puesta en cuestión muy radical. Y rompiendo un poco en la dirección de lo que decía Luis, una cuestión de pertenencia o de exterioridad, o de inclusión o exclusión, sino ese movimiento hacia los márgenes. Por lo pronto el Collège de France respecto de la universidad en sentido estricto, esa posibilidad de ir corroyendo, pertenecer y correrse, más que el dispositivo de lo que podría ser la completa pertenencia, que supondría sumisión, o un tipo de exclusión que también se va cargando como de resentimiento o de veneno. Claro. Es un modo de estar dentro y corroer, porque en definitiva las cosas se corroen desde adentro, ¿no? Seguro, seguro. ¿Cuál era la relación de él con Sartre? Porque yo tengo entendido que en sus inicios fue influido por Sartre, después se aparta, ¿no es cierto? Es que hay un primer Barthes, por eso yo comentaba la cuestión de... No, pero está bien de que las lo distintas hablemos etapas. eso, los distintos Barthes. Hay un primer Barthes que tiene una relación, si se quiere, más tradicional o más convencional en la relación entre literatura y política. Siempre brillante, pero yo no he encontrado una página de Barthes que no sea brillante. Retomaba mucho, por ejemplo, muy fuertemente a Bertolt Brecht, y a través del teatro de Brecht un tipo de relación entre literatura y política. Pero andando el tiempo va modificando esa cuestión y va pensando la política en otros lugares, va pensando la relación con lo político desde otros lugares, la va escribiendo mucho más fuertemente en la lengua y va a poder pensar no ya la relación entre la lengua y la política, sino la condición política de la lengua. Claro. Y ahí da un viraje enorme. Enorme. Y crucial. De todas maneras, él muere en un accidente de auto, tengo entendido que venía de una reunión de apoyo de intelectuales a Mitterrand, ¿no es cierto?, en la campaña presidencial. Sí, él ahí toma un rol político activo, digo. Sí, lo que pasa es que en la tradición sartreana, tan fuerte, sin dudas, en todo el mundo, en los 50, en los 60, todavía creo yo, si uno piensa en Sartre, en qué es la literatura, el hecho de que la poesía quede, diríamos, platónicamente expulsada de esa república del compromiso que plantea Sartre, es decir, la percepción de que cuando hay demasiada forma o demasiado lenguaje de por medio, el compromiso político en términos sartreanos, al propio Sartre le resultaba más difícil de conciliar o de articular. ¿Hasta qué punto en Sartre lo que hay es un compromiso de la literatura en términos de los textos o un compromiso del escritor y del intelectual? Me parece que si uno interroga esa cuestión desde Barthes, cuando la inscripción política es en las formas, en vez de la dicotomía entre forma o política, cuando alguien puede inscribir lo político en la forma, cuando alguien puede inscribir lo político en la lengua, esa complicación o esa disonancia que uno encontraba o encuentra todavía en Sartre y que hace que diga, cuando con la poesía es más difícil pensar en un compromiso literario, eso se resuelve en Barthes de modo impecable. Y ese es un concepto que introduce Barthes. Es de él, digo. Es que es un modo de pensar la relación entre lenguaje y política que es poderosísimo en él. No solo en él, pero está también muy fuertemente en él. Hablaba recién Martín de las distintas etapas, ¿no es cierto? Esta es la primera. Claro, a mí me parece que lo que decía Martín, digamos, yo creo que él desplaza la cuestión. Si uno hace un poco de historia, si pensamos en los 1920, digamos, uno tiene un problema. Es decir, ¿qué está pasando no con el intelectual, sino con el artista? Es decir, vos tenés dos textos. Tenés el retrato del artista del héroe de Joyce, digamos, donde el artista es algo épico, y el artista del hambre de Kafka, donde el artista es un ser en extinción. Digo, lo estoy resumiendo un poco brutalmente. Después viene el surrealismo, y con el Sartre vendría el intelectualismo y el intelectual comprometido. Yo creo que, por lo que decía Martín, empieza un viraje, digamos, en Barthes. Uno podría comparar qué es la literatura con el grado cero de la escritura de Barthes, pero ahí empieza a haber un viraje en Barthes y él haría, según lo que decía Martín, una política de la lengua, con un procedimiento que para mí me parece muy genial, digamos, ¿no? Que tiene como una forma breve, que no es el viaje, sino la excursión, ¿no? Él habla de la excursión. Él excursiona en los otros textos, digamos. El lector, él como lector excursiona. Una excursión no es un viaje.
Y una excursión tiene algo de incursión, ¿no? Y incursión quiere decir ocupar el territorio del enemigo, ¿no es cierto? Y poder discutir las cuestiones. Y Barthes está todo el tiempo, en ese sentido es absolutamente político, solo que lo discute en términos de la literatura. Claro. ¿No es cierto? Que él piensa que no tiene que subordinarse, yo estoy de acuerdo, a ningún saber establecido, claro, fuera el que fuese, claro, digamos, ¿no es cierto? Por eso, digamos, él critica la cuestión de la idea puramente banal de la idea de mensaje. En ese sentido, me parece que es absolutamente subversivo Barthes, ¿no? Recién hablaba Luis del grado cero de la escritura, es el primer libro, ¿no es cierto?, de Barthes. Está entre los primeros. Es uno de los primeros, sí, o por ahí el primero que trascendió con gran fuerza, ¿no? Sí, él escribe a nosotros, por ejemplo, yo estoy hablando así. Para eso te hemos invitado. No, digo que me voy, como diría Borges, en la fatalidad de la lengua. Sí. Lo primero que nos circuló a nosotros acá... Sí. Fue el grado C de escritura y los ensayos críticos. Lo que decía el de Brecht, digamos, fundamentalmente ensayos críticos, la mayoría es muy interesante porque son muchos sobre teatro, muchos textos sobre teatro. Sí. ¿Y cómo nos influyó en el contexto de los 70? Fuertemente, ¿no es cierto? Sí, la aparición de alguien que te cambiaba el eje de una crítica literaria y política dominada por el sartrismo. Con dos grandes libros como los que reconoce Barthes en Sartre. Él habla del Saint-Genet y habla del Baudelaire. No nombra el Flaubert. Se ve que hay una cuestión de coquetería porque Flaubert era tan disputado por los dos que... Claro, mejor que no. Digo, el grado cero de la escritura creo que es del 53. Y acá, por lo que yo sé, sí, ¿no es cierto? Del 53. 53, 54. Por ahí. Por lo que yo pude averiguar, lo publica Jorge Álvarez, la editorial Jorge Álvarez, acá en el año 67, o sea, fíjate que bastantes años después, sí, y bastante. Tiene un impacto muy fuerte en la Argentina. Pero circulaba un poco ya en francés, digamos, claro, por el lado de Nicolás Rosa, por el lado de Enrique Pessoa. La traducción fue de Nicolás Rosa, la de Jorge Álvarez. Porque lo que tiene extraordinario Barthes, en el contexto donde argentino, digamos, que por un lado era tomado por Smukler, que también es el que lo traduce, en la revista Los Libros. Ahí aparece, ¿cierto? En la revista Los Libros, literal lo toma también, claro, pero a su vez, al mismo tiempo, profesores universitarios, quiero decir, como Ramón Alcalde, Nicolás Rosa y Enrique Pessoa, digamos. Y después, bueno, como siguen, ¿no? Spanesi, Ludmer, Alan, Martín, Daniel Lind, digo. Pero eso era extraordinario, que claro, cómo se podía entrar en los dos vertientes. Por un lado la vanguardia literal, los libros, y por otro lado en la universidad. También. Eso se da con muy pocos... Es que hay mucha vanguardia en la universidad, no creas. Sí. No, bueno, pero digo, estoy hablando de los 70, cuando la lucha era con el realismo más... No, claro. Y él introduce ahí, y Enrique, bueno, todos esos... Es que va a interceptar tradiciones muy fuertes. El texto al que vos hacías referencia, el efecto de lo real, cambia completamente el modo de pensar el realismo, bueno, ya está, que era una marca de literatura política muy fuerte, el realismo. Entonces sale al cruce de una noción de compromiso, reformula lo que se puede entender en términos de realismo. En plenos años 70. Sí, eso. Lleva a pensar la literatura, revisa la noción de autor, pone en otro lugar la relación de autor respecto del texto, respecto de la lectura. Eso implica mover todo un mapa de lo que se entiende por literatura y de lo que se entiende por leer, incluso más allá de la literatura. A mí me fascina en particular un texto como Mitologías, que es del 57, que es un texto en el que uno diría, con las prácticas de análisis de la lectura literaria o de los conocimientos de la retórica, poder leer todos los objetos de la producción de una cultura. Todos. No, Catch, como el Tour de France. Sí. Él escribe sobre fotografía. Sí, ese es un texto ya de hacia el final de la vida. Creo que fue uno de los últimos. Sí, La cámara lúcida, efectivamente. Dibujo, qué sé yo. Toma distintas. Es que después puede, una vez que él logra lo que uno desearía infinitamente, un tipo de destreza en la mirada,
la lectura en el sentido más amplio, que ya no es la lectura del texto literario, luego ya es la lectura de textos, aunque ya los ensayos críticos, en la estructura del suceso, analizaba los textos periodísticos. Pero después esa mirada que se abre hacia objetos como, digamos, que pueden ser leídos como si fuesen literatura, pero por fuera de la textualidad, por fuera de la literatura. Entonces, efectivamente, los ensayos sobre el catch o sobre el bife con papas fritas, digamos, poder leer eso, constituir el objeto de una mirada crítica sobre todos los campos y sobre todas las prácticas, eso para mí es deslumbrante. Seguro que sí. Si nosotros decimos, alguien que nunca haya leído a Barthes, o a Bartés, perdón, habíamos dicho Bartés. Bartés, yo voto. O a Bartés. Quiere empezar a leerlo. ¿Qué recomiendan? ¿Por dónde se lo aborda? ¿Yo? Porque estoy segura que mucha gente que nos está escuchando le va a interesar y quiere leerlo. No sé. Yo te puedo contar una anécdota personal. Por supuesto. Cuando la primera vez que fui a Francia, una amiga que conocía, era el ambiente, como se dice acá, me pregunta si conocía a Lacan o a Barthes. Y yo digo a Barthes. Entonces justo había muerto la madre y no se pudo concretar la entrevista. Entonces voy caminando con París, con la que entonces era mi mujer, y le digo, es Barthes. Entonces empezamos a caminar, lo seguimos, y le digo, preguntale. Entonces le pregunta. Entonces el señor dice, no soy Barthes, dice, pero no es la primera vez que me confundo, ¿no? Entonces hay una anécdota muy linda de Barthes que cuenta que su escritor preferido era Gide y que él imitaba todos los gestos, la manera de fumar. Y un día lo ve en una confitería Lutetia en París comiendo una pera, ¿sí? Y dice que nunca se animó a acercarse, ¿no? Entonces habla ahí del fantasma del escritor. ¿A qué voy con esto? Que yo empezaría por Barthes, ¿no? Claro. Porque es un libro donde él es muy impresionante. No vi otro caso de que pueda hacer una lectura de su propia vida, por lo que vos decías de la tuberculosis, que él no la considera una enfermedad, sino casi un estado del alma, cuando habla de la montaña mágica, ¿no? Una manera de estar en el mundo, ¿no? Alude al romanticismo, por supuesto, pero nunca vi a alguien que pueda ir como incorporando, digamos, su propia obra, la lectura sobre su propia obra con una cuestión, llamémosle, autobiográfica, si podemos saber qué es la autobiografía, que no sabemos bien qué es, que a mí me parece como muy impresionante, porque es casi una guía de lectura, ¿no? Barthes por Barthes. ¿Martín? Suscribo y agregaría mitologías, que lo mencioné recién, y algo en dirección a lo que señalaba Luis sobre el fragmento, como un modo de dar sentido y a la vez disolver el sentido. Fragmentos de un discurso amoroso, me parece un texto también deslumbrante, y en términos de empezar a leer Barthes, creo yo un buen lugar para ingresar. Bueno, en noviembre es el aniversario, va a haber varias mesas redondas en la Biblioteca Nacional, etcétera, y por ahí ya llegamos todos más preparados, habiendo leído estos textos que nos recomendaron hoy. Así que muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias por hablar de Barthes, que la verdad es una alegría. Lo quieren los dos, se les ve. Sí, se nota. Más allá de la admiración, ya casi diría que un amor. Sí. Les deben mucho, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Bueno, Martín Coan lo vamos a invitar a quedarse en el próximo bloque porque tiene un nuevo libro de cuentos y sobre él vamos a hablar. Muchísimas gracias, Luis. Te esperamos pronto con algún nuevo libro que seguramente... Va a salir un Barthes por Barthes. Sí. ¿La autobiografía? ¿Qué me estás diciendo? No, una especie de librito sobre Barthes que me gustaría... sobre Barthes. Sí. ¿Y por sale ahora? ¿Por dónde comenzar? ¿No? Que es, viste que siempre está comenzando. Tal cual. ¿Sale ahora por el aniversario? Ahora en noviembre, diciembre saldría, sí. Bueno, por ahí venís de nuevo entonces. Bien, pero comparto que es una alegría que se transmite, es lo mejor, ¿no? Así es. Qué impresionante en Francia, es lo último que digo acá, es que se olvida a veces a los autores, ¿no es cierto? La cantidad de eventos, de ceremonias, muestras enormes sobre Barthes, ¿no? Sí. Es una tradición. Porque cuando alguien hace lo que él hizo, que es cambiar una manera de leer y de entender la literatura, con eventos, sin eventos, eso no se disuelve. No se disuelve así nomás. No, el homenaje no puedo con él.
pese a los homenajes. Enseguida volvemos.